Muy buenas tardes. Aquí estamos con uno de los videos que resuelve el desafío correspondiente a la revisión de las funciones y los procedimientos almacenados en la asignatura de programación de base de datos. Estuvimos durante la semana revisando el concepto de función y de procedimiento almacenado y explicamos la diferencia entre ellos. Y dejamos para ir poniendo en práctica los conceptos un desafío que era el que está, o es el que están viendo en este PDF, que trabaja sobre la base de datos de administración de edificios, de pago de gastos comunes. Y nosotros nos estábamos centrando solamente en el ámbito de los edificios y sus departamentos, ¿ya? Y los administradores en el caso del ejercicio que habíamos hecho en clase. En este caso, me pide generar un informe, por ahora impreso, que contenga los edificios y que para cada edificio se necesita su nombre, el nombre de la comuna en donde está ubicado ese edificio, un procedimiento almacenado y un bloque anónimo que viene a cerrar toda la ejecución y por ende la solución a mi requerimiento. Entonces, lo mínimo que me van a pedir es lo que está establecido ahí. Yo puedo definir otras funciones, otros procedimientos de acuerdo a la necesidad que yo tenga, pero lo mínimo que debo cumplir con lo que me están pidiendo ahí. ¿Por qué yo podría tener necesidad de otras funciones? Porque tal vez yo estoy visualizando, ¿verdad?, una descomposición mayor que la que está ahí o agregar alguna otra funcionalidad extra, ¿ya? Pero lo mínimo, lo que yo debería cumplir es con lo que está ahí. Entonces voy a mi conexión. Aquí está, se llama CX Edificios, donde tengo las tablas que ustedes tienen, que es el script que les pasamos. Y en función de eso voy a ir a construir las unidades de programación que me están pidiendo. Entonces creo aquí un archivo SQL y voy a partir construyendo la primera unidad de programación que me piden, construir una función almacenada. Entonces para eso vamos a replace function, ¿cierto? Y el nombre de la función viene aquí. Entonces, muchas veces el nombre se lo damos en función de lo que hace, ¿ya? Del requerimiento que va a cumplir la función. En este caso me piden retornar la cantidad de departamentos que tiene un edificio. Entonces le vamos a poner total, me voy a poner en minúscula, eso sí, total deptos. Entonces, acá es el momento de decidir si esta función tiene o no tiene parámetros. Recuerden que los parámetros son los elementos que la unidad de programación necesita para poder cumplir con su objetivo. Entonces, si miro el enunciado, aquí se encuentra que me dice que le tengo que pasar el ID a la función. Dice, construir una función almacenada que, dado el ID, permite retornar la cantidad de departamentos que tiene ese edificio, dado el ID del edificio, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a establecer el parámetro que dice P edificio, ¿ya? Y este P edificio es el ID de un edificio, que si yo voy a mirar el modelo de datos, me dice que es un number. También puedo usar el type ahí como tipo de dato para poder declarar la variable, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar como número. No hay más parámetros. Luego viene la cláusula return, ¿cierto? Y aquí le tengo que indicar qué es lo que me va a devolver la función como tipo de dato. En este caso me va a devolver un número que va a representar la cantidad de departamentos que tiene este edificio. Entonces eso corresponde a un number. Luego viene la palabra reservada is y luego viene el begin y el end, ¿ya? Entonces, entre el is y el begin, las variables, entre el begin y el end, todas las instrucciones que yo necesite, que yo estime conveniente, que son necesarias para poder cumplir con la misión que tiene la función, que es devolver el total de edificios el total de departamentos del edificio. Entonces, vamos a eso. Voy a calcular el total de departamentos del edificio. Entonces, eso tengo que contar cuántos departamentos son. Voy a contar. Entonces, aquí voy a contar, si me remito a la tabla de departamento, que es la tabla donde está la información que necesito. Aquí está
el número del departamento y al mismo tiempo está el ID del edificio al cual pertenece ese departamento. Entonces aquí lo que yo voy a contar es el ID edit. Perdón, no voy a contar esto, voy a contar el número recto, porque como me están viendo contar departamentos, voy a contar la clave o el ID de ese elemento que me están pidiendo. Tengo que guardarlo en una variable, le vamos a poner total y después le tengo que indicar la tabla. En este caso es la tabla departamento. Entonces, hasta ahí me está devolviendo el total de departamentos que hay registrados en la tabla, que no me sirve. Entonces establezco el filtro y el filtro siempre te tienes que preguntar qué es lo que me están dando, ya qué es lo que me están entregando. Me están entregando el ID de un edificio, que para nosotros en la función se llama p-edificio. Entonces, ¿qué estoy guardando ahí? El número que representa el identificador de un edificio. Entonces yo tomo ese campo y lo comparo con el campo en la tabla que guarda ese valor. O que del lado de la tabla, ¿quién me está guardando el ID del edificio para poder hacer la comparación? Peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces aquí es P edificio, que es el nombre del departamento. Perdón, el número del edificio al cual le quiero contar los departamentos. Entonces si te fijas, aquí está la variable P edificio y la estoy usando aquí. ¿Ya? Entonces ese es el detalle del cual tienes que percatar cuando estás construyendo una función o un procedimiento almacenado. Si el parámetro lo estás usando, esa es como una cuestión súper clave. Esta variable total, como toda variable, debe ser declarada, y en el caso de las unidades de programación almacenadas, funciones o procedimientos, la declaración de las variables va en el is, entre el is y el begin. Entonces aquí vamos a poner que almacena el total de departamentos. Entonces aquí está el total y aquí ponemos un number. Entonces aquí se produce el análisis de que voy a guardar el total, lo declaro una variable para guardar eso y eso es lo que yo voy a retornar. Entonces después voy a retorna el resultado y eso lo voy a hacer usando la palabra reservada return. Entonces aquí está. Aquí va la variable, aquí arriba va el tipo de dato de lo que yo voy a devolver. ¿Qué es lo que me tiene que suceder? Que la variable sea del mismo tipo que yo me comprometí a devolver aquí. Entonces tomamos esto y ejecutamos, porque hasta ahí está bien, porque calcula el total y lo devuelve, que es todo lo que tenía que hacer. ¿Dónde voy a usar esta función? Eso lo voy a ver después. Lo importante es construir la función que me están pidiendo, que en este caso era, dado el ID de un edificio, retornar la cantidad de departamentos que tiene ese edificio. Así que check, dedito para arriba, ¿cierto? Con esa primera unidad de programación, que es la función almacenada, para ya cumplir con ese requerimiento. Alguien va a tener que llamar a esta función. Ese alguien lo más probable es que sea otra unidad de programación, otro procedimiento, otra función o un bloque anónimo. Eso no lo vamos a saber hasta que tengamos la noción de todo lo que nos pide. Luego me piden construir un procedimiento almacenado. En el mismo archivo, ya yo voy a crear el procedimiento, create or replace procedure, y le vamos a poner sp informe, porque me piden que este procedimiento sea el que genere o imprima el informe. Entonces, aquí estamos con el nombre. Vuelvo acá y dice que permita imprimir el informe de los edificios. Ah, ok, pero la pregunta aquí es si necesito algún parámetro para imprimir este informe. Los parámetros normalmente los utilizamos para hacer filtros para obtener un subsegmento de registros de una tabla. En este caso, el informe se trata de todos los edificios, entonces no hay ningún parámetro ni de tipo de edificio, ni de periodo de tiempo, nada. Simplemente tiene que imprimir el informe completo. Entonces, no hay parámetros y la palabra reservada is, la palabra reservada begin y aquí está la palabra reservada end. Listo. Entonces, entre el is y el begin, las variables que el procedimiento vaya a usar, entre el begin y el end, las instrucciones que el procedimiento necesite para cumplir con su objetivo. Recuerden que las variables que se definen dentro de la unidad de programación
son simplemente, son variables locales. Eso quiere decir que cuando muera la unidad de programación después de su ejecución, esas variables desaparecen. ¿Ya? Eso es muy importante recordar para no confundir. Cada unidad de programación es un mundo distinto, con sus variables, sus sentencias, sus instrucciones. No tiene nada que ver con el resto. ¿Ya? Vas a ver de la existencia de las otras cuando las necesite para poder llamarlas. Simplemente eso. Entonces aquí la pregunta es, tengo que generar el informe. Entonces, ok, parece simple la tarea, genera el informe, pero para generar el informe, ese procedimiento tiene que procesar uno a uno los edificios. Entonces la pregunta que tú te haces ahora es, ¿cómo proceso uno a uno los edificios? Tengo que guardarlos. Esos edificios están en una tabla. Todos los edificios los tienes guardados en esta tabla. Entonces te tienes que preguntar cómo haces para poder procesar todos estos registros que están aquí, que son hartos, ¿ya? O sea, da lo mismo los que sean. En este caso son 6, ¿ya? ¿Cómo yo puedo hacer para recorrer cada uno de estos edificios? Me han explicado en la experiencia anterior que eso yo lo hago con un cursor, que es una estructura de datos que me permite a mí guardar un conjunto de registros y procesarlos uno a uno, utilizando un ciclo repetitivo. Entonces aquí ponemos que almacena los edificios a procesar. Edificios a procesar. Entonces aquí lo hacemos con un cursor. Edificios. Y aquí la misma pregunta que nos hacíamos antes. ¿Este cursor necesitará algún parámetro? ¿Hay algún filtro de los edificios que quiero procesar o son todos los edificios? Son todos los edificios, entonces no hay filtro asociado al cursor. El cursor me tiene que volver todos los registros, sí o sí. Entonces, mis, y aquí hacemos un select de la tabla edificio. ¿Ya? Y aquí tu pregunta es, ¿y qué necesito yo del edificio? Porque si yo la miro, la tabla tiene varios campos, el ID, el nombre, la dirección, el root del administrador y el ID de la comuna. Entonces miro a mi enunciado y si hubiera una imagen, miraría la imagen, pero como no hay imagen, tengo que ir a mirar lo que dice acá. Necesito el nombre del edificio, el nombre de la comuna en donde está ubicado ese edificio y el total de departamentos que posee el edificio. Aquí yo ya tengo varias posibles soluciones. En el cursor yo puedo sacar solo la información asociada al edificio o también puedo aprovechar de sacar la comuna, el nombre de la comuna para así después tomar el registro e imprimirlo nomás o guardarlo en una tabla dependiendo de lo que sea. Pero en este caso me piden imprimir. Entonces yo aquí debo tomar la decisión si efectivamente voy a hacer el join con la tabla comuna para ir a buscar el nombre de la comuna o simplemente bajo el ID de la comuna y luego busco con un cursor implícito el ID de la comuna. Eso va a quedar bajo tu libertad, ya tú decides ahí. A menos que te impongan obviamente una cantidad de cursores explícitos y implícitos a usar, ¿ya? Entonces aquí necesito el nombre del edificio, y eso lo voy a sacar, ¿sí? Nombre edif. Necesito el nombre de la comuna, entonces yo voy a sacar de aquí la comuna, la tabla comuna está aquí y se llama nombre comuna el campo. Entonces aquí, nombre comuna. Y como voy a unir a la comuna, voy a poner edificio A, join comuna B. Y aquí voy a unir lo que tienen en común el edificio y la comuna, que es el ID de la comuna. Entonces, ID comuna es igual a B.ID comuna. ¿Ya? Entonces ahora eso me da derecho a mí a poner el nombre de la comuna, a usar ese campo porque estoy invitando a la tabla a la sentencia select. Por eso es el join, para invitar a otra tabla que tenga un nexo con la anterior, en este caso con el edificio, para poder recuperar información. ¿Ya? Perfecto. Tengo hasta ahí lo que me piden. Tengo el nombre del edificio, tengo el nombre de la comuna donde está ubicado el edificio. No hay problema. Me dice, y el total de departamentos que cuenta o que contenga ese edificio. Yo puedo decir, ya, pero ahora voy a hacer un count aquí, hago el group by y pongo la tabla de departamentos. Sí. Pero antes me tengo que preguntar, ¿hay alguien que
haga ya eso, ¿hay alguien que me esté devolviendo el total de departamentos de un edificio? La respuesta es sí, ¿ya? Porque la función anterior, justo que terminamos de hacer, hace eso. Entonces yo le paso el ID del edificio y ella me va a devolver el total de departamentos de ese edificio, que es justo el dato que me falta. Pero yo le tengo que pasar el ID del edificio. Por lo tanto, de aquí tendría que sacar, aparte del nombre y el nombre de la comuna, el ID del edificio para poder entregárselo a la función. Entonces, ahí mi cursor aparentemente está completo. ¿Por qué digo aparentemente? Porque normalmente puede pasar que, se me faltó algo, me faltó sacar algo, me faltó concatenar algo. Da lo mismo, yo puedo volver atrás y modificar ese cursor, ya agregándole o quitándole las cosas que estime conveniente. Entonces aquí lo que hay que hacer con todos los cursores es procesar uno a uno cada edificio. Entonces eso lo hago con un for reg edificio in c edificios. Registro nombre del cursor, ¿cierto? Si es que llevase parámetros, aquí va, no lleva, así que cierro mi ciclo con un loop y un end loop. Listo. Entonces con esto, en la línea que ahora 24, yo voy a ir mirando edificio a edificio. Voy a pasar por esa línea que está ahí tantas veces como edificios yo tenga, porque en el C edificios estoy guardando todos los registros, y si yo tengo 100 registros ahí, el ciclo for se va a encargar de uno a uno recorrer esos 100 registros. Y uno a uno lo va a ir guardando en esta variable que se llama reg edificio, que no necesita ser declarada, es una variable compuesta, pero que no necesita ser declarada porque lo hace el ciclo for. Eso sí, que si fuera del for esa variable no existe, ¿ya? O sea, me la declara, pero me dice, ok, pero fuera del ciclo no va a existir porque es mía ese ciclo. ¿Ya? Entonces, no la declares, pero no la vas a poder usar después. Ese es como el peligro que tiene, o la condición que tiene. Entonces, estamos aquí. Entonces yo aquí puedo imprimir los datos. Imprimir los datos del edificio. Entonces tengo que imprimir el nombre de la comuna, lo tengo, y el total de edificios. Entonces, antes de ponerme a imprimir, tengo que obtener el dato que me faltaba, el total de edificios es el total de departamentos del edificio. Y eso lo hago con mi función. Entonces, tomo el nombre de la función y la voy a llamar. Aquí la llamo. Entonces me tengo que fijar, ¿esto tiene parámetros? Sí. Necesita el ID del edificio. Entonces aquí yo le paso el ID del edificio. ¿Cuál sería el ID del edificio? Lo tengo en el cursor, pero en el registro del cursor. Entonces es reg edificio.idedif. La función me devuelve algo, yo debo recibirlo. Entonces le pongo total de. Entonces este total de es una variable que me va a guardar lo que la función me va a devolver, que representa el total de departamentos del edificio. Entonces aquí aprovecho poner el punto y coma que no tenía. Entonces aquí ponemos almacena el total de departamentos del edificio. Entonces aquí esto es un number. Listo. Entonces ahora que tengo todos los datos, puedo imprimir dbms output.putline. Aquí ponemos el nombre del edificio que está en el cursor, punto nombre edif. Luego vamos a poner aquí ubicado en, vamos a poner el nombre de la comuna. También está edificio.nombre comuna. Vamos a lanzar esto para abajo para que se vea un poco mejor. Ahí sí. Y aquí, bueno, este posee o tiene. Entonces aquí voy a poner el total de departamentos que tiene el edificio. Total de departamentos. Listo.
Entonces con esto, estas dos instrucciones, la llamada a la función y el DBMS output, deberían ejecutarse tantas veces como registros tenga mi cursor, que en el fondo es los registros que tiene la tabla. Entonces yo voy a ejecutar mi procedimiento solito, ejecuto, y ahí está procedure creado exitosamente. Entonces voy a mirar aquí en la sección donde dice, en mi conexión donde dice procedures, ahí está, y en la sección que dice function está mi función. Entonces mis dos unidades de programación, la función y el procedimiento, ya se encuentran almacenadas en la base de datos. Significa que forman parte de la base de datos, junto con las tablas, junto con los índices, junto con las vistas, junto con las secuencias, junto con todo el resto. Es un objeto más de la base de datos. Por lo tanto, estamos aquí y ahora puedo, sin ningún miedo, ir a completar lo que me pedían. Los dos están almacenados, pero para que se puedan ejecutar, yo necesito llamarlos. La función ya la estoy llamando aquí. Entonces esa sería mi forma de comprobar que está bien, porque si el resultado está bien, si el informe está bien, es porque la función está bien, ¿ya? No la probé sola, ¿ya? Normalmente en la prueba uno debiese idealmente construir la unidad, probar inmediatamente, solita, de tal forma de asegurarme que está bien, y si viene algún error después va a ser de alguna de las otras unidades de programación y no de ella. ¿Ya? Entonces, si el problema está en el cálculo del total de departamentos, me voy a ella. Si el problema está en la impresión del informe, me voy al procedimiento que imprime el informe, ¿ya? A diferencia de la situación anterior, donde yo tenía todo el código del bloque anónimo y iba como por secuencia, ¿verdad? Ya esta es la primera parte donde saco el total, la segunda parte donde imprimo. Acá no. Acá está todo modularizado, separado, ¿ya? Que es más o menos el objetivo que tiene esta estrategia de dividir para conquistar. Entonces finalmente vamos a llamar al SP y aquí tengo dos maneras. Una de ellas es simplemente llamando con el execute abreviado, y aquí le voy a poner SP informe. ¿Ya? Esa es una forma de llamar al procedimiento, porque como no hay variables, no hay parámetros, no hay nada, yo simplemente puedo llamar así a mi procedimiento. Eso es cuando es solo la llamada, la prueba. No necesito un bloque anónimo porque también lo puedo hacer, lo voy a hacer en un rato más, pero es una forma breve, así como para ir probando de una vez. Ejecuto y aquí o se cae, ¿cierto? Que es como la gran posibilidad, o bien me da esto que está aquí. La Fontana es un edificio ubicado en Las Condes y tiene 70 departamentos. Murano, ubicado en Las Condes también, que tiene 21 departamentos. Bilbao Blanco, que está ubicado en Providencia, tiene 31 departamentos. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, funciona. Yo puedo llamar a mi procedimiento de esa forma, o bien puedo usar, como ya sabemos, un bloque anónimo y voy a obtener el mismo resultado. La diferencia está que si va en un bloque anónimo, evito el execute, ¿ya? Entonces le pongo simplemente SP informe. Entonces yo ahora voy a ejecutar el bloque anónimo y hacemos esto y ahí el resultado es exactamente el mismo, ¿ya? Exactamente el mismo. Entonces da lo mismo si voy a ejecutar con el execute o dentro de un bloque anónimo. Entonces aquí vamos a poner llama al SP usando un bloque anónimo. ¿Ya? Entonces ahí está la solución al desafío que estábamos planteando. Hasta ahora, ¿qué es lo que necesitamos saber? Hasta ahora necesitamos saber primero cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento. Me van a dar el listado de lo que yo quiero construir. Tengo que fijarme muy bien en que los parámetros, cuando se reciben, yo los tenga que estar usando. El parámetro siempre va a representar algo para la función, va a representar algo para el procedimiento. Ese algo tú tienes que usarlo en algún momento. Para algo vas a usar el parámetro. Lo importante es que descubras dónde. Y eso depende mucho del enunciado. O sea, no mucho, depende completamente del enunciado. ¿Ya? Entonces aquí me decía que la función debía tener un ID de un edificio, entonces mi parámetro va a representar el ID del edificio. ¿Ya? Esa es la forma, ¿cierto?, de poder ir cumpliendo con la implementación de estas unidades de programación que me van a ir pidiendo. ¿Ya? Hasta ahora sabemos trabajar con funciones y procedimientos almacenados que se pueden llamar entre ellos.
¿ya? Y un bloque puede llamar a una función, puede llamar a un procedimiento, depende de. Nuestra misión es descubrir a quién llamo primero para que se empiece a generar esta cadena, ¿cierto?, de cosas por hacer. Espero que les haya servido de algo. Recuerden que el compromiso que tenemos es poder ir poniendo en práctica esto, ¿ya? Para poder ir entendiéndolo, ¿ya? Es el entender cómo se soluciona un problema parte muchas veces por comenzar a solucionar problemas. Mirando, yo no voy a aprender, ¿ya? Yo voy a aprender equivocándome, voy a aprender probando, voy a aprender practicando, ¿ya? Esa es la clave del éxito. La receta, no existe una receta mágica, pero sí una serie de ¿cómo llamarlo?, de situaciones que me van a ayudar a lograr ese tan apreciado éxito y una buena nota, una buena calificación en mis evaluaciones. Que estén muy bien y nos vemos por ahí en algún otro desafío que tengan que resolver. Este video va a quedar disponible en el canal una vez que se haya vencido el plazo de entrega del desafío. Que estén muy bien, cuídense.